Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Tengan todos una cordial bienvenida a su programa Hombres de Verdad. Es un placer para nosotros, los anfitriones, el pastor José Agüero y Marcos Peña, un servidor, estar de nuevo con ustedes a través de las diferentes vías en las que pueden sintonizarnos y escucharnos. En el día de hoy nosotros vamos a hablar o vamos a iniciar una miniserie, porque vamos a estar hablando en varios programas acerca de los desafíos de criar en el siglo XXI. Y de inicio hay varias cosas que queremos decir. En primer lugar, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, ha tenido desafíos para criar a sus hijos en todos los siglos. En todos los siglos. Porque el principal desafío está en nosotros mismos. Venimos con una naturaleza caída que quiere hacer la voluntad propia y no necesariamente la voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo, cada siglo tiene características particulares. Los sociólogos son algunos de los que estudian las diferentes etapas de las sociedades. Y definitivamente, José, si nosotros pensamos en cuando nosotros estábamos criando, yo creo que, y no ha pasado un siglo, déjenme aclarar eso, pero yo creo que tú estarías de acuerdo conmigo en que los padres ahora tienen que enfrentarse a aspectos y situaciones que nosotros no tuvimos que enfrentarnos. Claro. Porque va variando. Entonces, no solamente estamos en el siglo XXI con sus desafíos particulares, sino que uno tiene que estar muy claro de todo aquello que va en detrimento, que se convierte en un obstáculo, que es algo contra lo que nosotros tenemos que luchar. Eso es lo primero que yo quería decir. Lo segundo es que algunos pudieran encontrarse extraño que en un programa para hombres nosotros empecemos a hablar de crianza. Y si se lo encuentran raro, es precisamente por el primer punto que nosotros dimos, porque está tan permeado, tan influenciado por la cosmovisión del siglo XXI que piensa que esa es la labor primordial de las madres. No, en otros programas nosotros hemos dicho de una manera muy clara, muy enfática, porque la Escritura así lo presenta, que como hombres y cabezas de nuestros hogares somos los principales responsables ante Dios de la crianza de nuestros hijos. Eso no significa que somos los que más tiempo pasamos con ellos, eso no significa que nuestras esposas no pueden influenciarlos, no, nada de eso. Lo que significa precisamente es que a la hora de dar cuentas a Dios, no son nuestras esposas que van a dar cuentas de cómo se criaron los hijos en el hogar, somos nosotros los padres. Y aunque en ocasiones haya situaciones que no tengamos que manejar directamente porque no estamos presentes, pero somos nosotros los encargados de dar las directrices de cómo se puede aplicar lo bíblico a las situaciones particulares en medio de nuestra crianza. Y lo tercero es que tenemos que refrescar muchísimos conceptos, porque José, cuando el apóstol Pablo decía en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, no era un problema típico de los romanos. Es un problema que ocurre a los creyentes en todas las edades. Es muy fácil, es muy fácil conformarse a este siglo. Es muy fácil conformarse a la cosmovisión del siglo XXI. Y en otras ocasiones, y te lo puedo repetir, yo te puedo dar un ejemplo sencillo porque es un ejemplo muy reciente. Y enfatiza lo que dije al principio, tú y yo no tuvimos que lidiar con eso. No. Pero ahora fácilmente tú ves a cualquier miembro de tu iglesia que en un evento social ellos se paran y dices, bienvenidos hermanos y hermanas, o bienvenidos todos y todas. Nosotros no vamos a anatemizar eso, pero tú y yo sabemos que eso no es neutro, aunque ellos no tengan mala intención. Eso es fruto de la cosmovisión actual
con esta agenda que quiere, es interesante porque es como antagónica. Por un lado quiere borrar las diferencias entre hombre y mujer, pero por el otro los quiere hacer iguales y quiere enfatizar ciertos aspectos. Mira, es tan sencillo como que la Real Academia de la Lengua, que no es cristiana, que es un ente que vela por el buen uso de la lengua española, está totalmente en contra de eso. En algún momento pudiera no estarlo, pero no por leyes gramaticales, sino por influencia de la ideología. Porque tú sabes, y tú tienes más conocimiento que yo de esa área, tú sabes que esos manuales psiquiátricos hablaban de el homosexualismo y lesbianismo como una, ¿cómo era que le decían? Parafilias, pero también hablaban, se me fue el nombre ahora, pero eran como desviaciones, eran como distorsiones. Sin embargo, eso en un momento cambió. Y yo he mencionado en más de una ocasión que me encantó un programa que vi en México de alguien entrevistando a un hombre que estaba en contra de todo esto. Y entonces dice él, ¿tú has leído los estudios que llevaron al Colegio de Psiquiatría a cambiar esa definición? Y ella dice, bueno, algunos. Y dice él, no hay ninguno. Exacto. Y dice, y ella se queda con una cara como de, ay. Yo igual leí eso. Dice él, no hay ninguno. ¿Y cómo se cambió? Por mayoría. Pero ¿y desde cuándo por mayoría se cambia una designación médica, José? Y por presiones de la sociedad. Claro, y por presiones de la sociedad. Entonces, mis hermanos, lo que queremos decir es que nosotros sin darnos cuenta somos influenciados. Y por eso nosotros queremos plantear en este primer programa de esta miniserie que el primer desafío que nosotros enfrentamos es la cultura. Ahora, alguien que conoce un poquito de esto puede decir, bueno, pero ¿cuál cultura? Bueno, la cultura occidental, pero hay subculturas, porque, José, hasta la cultura de la capital es diferente a la cultura cibaeña, una región del norte del país. Y eso ocurre en muchas naciones. Nosotros nos referimos a más genérico, la cultura occidental. Uh-huh. Y la cultura de nuestros países, porque hay aspectos culturales de los países latinos que tienen incidencia, que posiblemente no tienen incidencia en los países anglosajones. Pero definitivamente la cultura es un desafío. ¿Y qué es lo que es la cultura? La cultura, de la manera más sencilla posible, es la forma en que se acostumbran a hacer las cosas. O sea, ¿cómo se acostumbran a hacer las cosas aquí en República Dominicana? Hay una costumbre, hay una generalidad, hay una opinión generalizada. Y ese es el primer obstáculo que nosotros tenemos que enfrentar. José, ¿qué aspectos culturales tú puedes pensar que son totalmente contrarios a la enseñanza bíblica acerca de la crianza de los hijos? Mientras te escuchaba, Marcos, estaba pensando los 40 años de la nación de Israel en el desierto. Esos 40 años, un autor lo puso de esta manera. Él dice así, que al Señor le tomó 4 días sacar a la nación de Israel de Egipto, pero le tomó 40 años sacar a Egipto de Israel, de la mente de Israel. Porque cuando un proceso, bueno, el más sencillo de todos en el aspecto religioso fue cuando Moisés estuvo con Dios, ellos hicieron un becerro, pero el becerro era el buey que adoraban los egipcios. Entonces, hay una situación cuando el pueblo de Dios no toma en cuenta a Dios, sino que toma en cuenta lo que ha aprendido de este mundo, va a distorsionar todo, absolutamente todo. Y tú mencionabas a Romanos 12, que nos conforméis a este siglo, pero en Romanos 1 dice la Biblia que para mí ese versículo, ¿tú te recuerdas que habla de todas las cosas malas de los hombres? Todo comienza cuando ellos no tomaron en cuenta a Dios. Uh-huh.
Ese es el principio de toda, Ya, ahí es, de todo. ahí es donde comienza, cuando el maligno se da cuenta, o los malos que dirigen la sociedad se dan cuenta de que no se está tomando en cuenta a Dios. Eso es lo que facilita que las inmoralidades, los pecados, las aberraciones que antes se consideraban malas, esa gente comienza a decir, ¿quién fue que estableció que eso era malo? Y entonces cuando van a la Biblia, van a las cosas de Dios, van a lo que creemos, los que creemos en Dios, dice, y ya tú sabes que para ellos, Dios no fue que creó, entonces no lo pueden tomar en cuenta, porque si Dios no te creó, tú no eres responsable delante de Él, ni Dios tiene que legislarnos a nosotros. Exactamente. Y uno de los aspectos es que yo veo, Marcos, hoy en día, en los papás, en los hombres, es que por todas las presiones que tiene la sociedad moderna hoy en día sobre el hombre y sobre el hogar, yo creo que el mayor desafío es que la mayoría de los papás, aparte de que están dejando su influencia espiritual y moral y de ejemplo en la vida de los hijos, es que no están tomando en cuenta a Dios a la hora de saber cómo es que se cría a la manera de Dios. Y yo me asombro de la mayoría de las cosas que los padres hoy en día están como negociando con los hijos, porque dentro del enfoque dentro del enfoque de trabajar con la costumbre, con las conductas de hoy en día, una de las cositas que menos me gusta es que hay que negociar con los hijos. Y eso, la autoridad no se negocia, los principios no se negocian, las verdades absolutas de Dios no se negocian. Se imponen, pero para el niño hay que hacerlo con mucha sabiduría también, porque no se puede imponer que él lo vea como un principio religioso, sino como un principio que es para el bien de su alma, para el bien de su vida, para que él entienda, y también dentro del contexto bajo el cual Dios nos manda a que instruyamos a nuestros hijos. Y ese es para mí, Marcos, el principio recompensador. Recuérdate que antes se hablaba mucho de que si tú quieres, porque ha variado mucho lo que, vamos a usar ese término que no me gusta usarlo mucho, la que es cómo los psicólogos hoy en día enfrentan todo ese tipo de cosas. O sea, uno oye tantos cambios porque ellos cambian, porque uno no le da resultado. Obviamente tú puedes barajar una cantidad de formas que si se alejan de Dios no te van a dar resultado, sea tú cristiano, sea tú incrédulo. Y hay cosas de los incrédulos que cuando se acercan a las de Dios dan resultados. Lo dan completamente resultados. Ahora, no seas tentado, yo a veces predicando digo eso, no seas tentado, porque más adelante en otro programa creemos que uno de los retos es lidiar con los planteamientos de la psicología moderna. Sí, claro. Entonces, mencionaste la psicología, no te dejes tentar. Claro. Él lo dice porque habíamos hablado de cuando estamos esquematizando cuáles serán los desafíos, tenemos obligatoriamente que hablar acerca de eso. Porque ellos cambian tanto sus planteamientos y son tan humanistas en sus planteamientos que rara vez en algunas áreas es que uno puede encontrar alguna perla escondida debajo de todo eso, pero en la mayoría de las veces no. Pero cuando me refiero a eso, Dios tuvo que durar muchos años para sacar toda la manera de ser, la manera de vivir, de la cultura negativa y de los israelitas. Y yo creo, Marcos, que es lo mismo que hoy en día la iglesia se tiene que abocar. Porque la iglesia, Marcos, aunque el marco teológico en sentido general y doctrinal ayuda, pero yo veo que en las escrituras, aparte de enfatizar las doctrinas y las creencias así, yo veo que también en las escrituras se hace el enfoque con respecto al matrimonio, a la familia, a la crianza. Y a veces cuando nosotros nos sentamos a planificar un año de predicación, yo que sigo como a otras iglesias yo digo, pero yo veo como que en este año nunca en el culto principal se habló del matrimonio, se habló de la familia, se habló de los hijos.
están repitiendo otra vez Romanos, que ya lo han predicado muchas veces, o Efesios, o lo que fuera, ¿entiendes? Que no estoy desmeritando eso. Claro. Pero yo digo, no se puede dejar fuera eso, porque obviamente los hermanos tienen que saber que la Biblia toma en cuenta eso. Y cuando tú le enseñas a tus hijos las normas y reglas divinas, que ellos muchas veces van a resistir porque no es como están criando sus amiguitos, porque ellos ya desde que van creciendo te van haciendo comparaciones, Marco. O uno espera que no sea como estén criando sus amiguitos, porque a veces tienen amiguitos en el colegio de padres no cristianos, por lo tanto están criando conforme a la cultura. Exacto. Y no conforme a la Biblia. Y el contraste es muy grande. Claro, y entonces pero ¿y que tu mamá no te deja hacer eso? Esa es la primera pregunta que le hace. ¿Y por qué tu papá no te deja ir allí? Yo recuerdo en aquellos tiempos, no me da vergüenza decirlo porque somos parte de eso. Tú sabes que uno no iba al cine antes. No, los padres no nos enseñaban, los pastores, por muchas razones. Ya hoy en día entiendo yo que ir a ver una de esas películas que se ven por la televisión, si tienen un buen contenido, no hay ningún problema. Pero yo recuerdo cuando yo le decía a mis hijos eso, pero papi, los amiguitos los hijos del diácono tal, él lo deja ahí. Sí. Entonces yo le decía, sí, yo batallaba un poquito con eso, ¿verdad? Porque en aquella época sí había más razones, no había tantas cosas como para niños, como puedes haber ahora o como uno la puede ver en la televisión. Y yo creo que tanto en el cine, la televisión, el internet, siempre que hay una producción cinematográfica de personas no creyentes, hay que tener cuidado, donde quiera que sea. Sí. Pero cuando tú le enseñas a tus hijos, no, mi hijo, mira lo que dice la Biblia, porque eso es lo que a mí me gusta enfatizarle a mis hijos. Mira, dice la Biblia que si tú haces eso, la manera de Dios te va a ir bien. Porque el libro de Deuteronomio, que es mi libro favorito en la Biblia, me fascina cómo Moisés, ya no como legislador solamente, sino como educador, porque estamos hablando, no el Moisés que comenzó, que Jetro tuvo que decirle al principio como esto, como aquello, como lo otro. Ya era un hombre que tenía 40 años pastoreando un pueblo rebelde, pero que él amaba y que él luchaba con Dios para que Dios no lo castigara aunque se lo merecía. Deuteronomio es la prédica de un siervo de Dios ya maduro, adulto, que conoce a Dios, conoce a su pueblo. Y a mí me fascina la cantidad de veces que él dice, para que te vaya bien a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, parte de lo que es el Pentateuco es desculturizar muchas cosas. Por ejemplo, Levítico 18 y 20 es un manual de todos los pecados sexuales que se practicaban en aquella época, que como tú dices, siempre se van repitiendo, se van reciclando. O sea, eso de zoofilia, que es la sexualidad con animales, hoy en día leí algo, no sé si tú lo leíste, que si no le causa dolor al animal, no es un delito. Wow. Eso acaba de salir. Wow. Sí, pero eso es parte de las distorsiones pero eso es parte actuales. De la cultura. Que no siempre ha sido algo culturalmente aceptado aún entre los inconversos. Eso es lo que decíamos al principio, que es importantísimo uno conocer la cultura en la cual le ha tocado vivir. Pero porque Marco, cada cultura tiene sus distorsiones particulares. Pero recuérdate que estamos en la época donde lo que tú piensas en Tanzania puede llegar a cualquier país. Claro. Entonces ahora tenemos una manera en la que se está reprimiendo en el internet los contenidos que van contrario a la ideología de género. Sí. Y ahora lo que era la cultura de un pueblo o de una región, ahora lo están presionando en todas partes, tanto que los aspectos, por ejemplo, en Rusia han tenido que batallar duro con la ideología de género, en China. Porque Hungría, Polonia creo que también está en eso, o sea, resistiendo eso. Pero desde que llega un gobierno de izquierda, porque tenemos que decirlo así, esa gente le dan cabida a todas esas distorsiones. Todas esas distorsiones. Pero José, mientras tú hablabas hace un ratico, tú mencionaste un par de cosas que son culturales y es un buen ejemplo para nosotros aquí en República Dominicana. Sabemos que nos oyen en otros lugares.
y que en otros lugares tienen también esta dificultad. Pero cuando tú hablabas de cómo criar y lo que piensan y todo eso, yo inmediatamente vino a mi cabeza el problema actual que confunden autoridad con autoritarismo. Tú mencionaste eso de hay que negociar con los hijos. Y estamos totalmente de acuerdo, tú y yo, que no hay que negociar con los hijos. Ahora, eso no significa que usted lo va a tratar como si fuera un déspota. ¿A cuál playa ir? ¿Se puede negociar? Exacto. O sea, vamos a salir el fin de semana. No, es que hay lugar para todo. Vamos a salir el fin de semana. Pizza de esta marca. Y entonces resulta que al papá lo que le gusta es ir a una casita que tiene una loma que no hay casi ni luz. Y a él le encanta eso, pero a los hijos no les gusta, están desesperados. Aquí la autoridad dice, bueno, eso es una insensatez. Ahora bien. Principios. Cuando son principios absolutos de la palabra de Dios, cuando son valores, eso es innegociable. Así es. Eso es innegociable. El autoritarismo, lo hemos dicho varias veces, es el abuso de la autoridad. Pero parte de nuestra cultura actual es una cultura que es alérgica a la autoridad. José, me sorprendió positivamente algo este año. Cuando viajo por diferentes lugares de Latinoamérica, yo digo, wow, pero es lo mismo en todo lugar, la corrupción de los políticos, la falta de respeto, el soborno, todo eso. Sin embargo, ¿sabes qué me sorprendió? En Chile, no un hermano, porque puede ser que alguien esté equivocado, varios hermanos le pregunté, y me sorprendió que en Chile la policía, que se llaman los carabineros, todavía son dignos de respeto. La gente le tiene cierto temor. Y yo le pregunté, y por ejemplo, sobornarlos. Dice, a la mayoría no se le ocurre eso, porque tú intentas sobornarlos y puedes ir preso y mal preso. ¿Cuántos otros países tú conoces así, José? De verdad, tú ves, Perú, Colombia, casi en todos lugares. O sea, tú te das cuenta que es una cultura que la autoridad no tiene respeto. Por eso te digo que me sorprendió. No sé quién formó estos, lo que le llamamos los AME, que es el Intran, pero al principio eran muy, yo no digo que ya no lo hagan, pero son bastante intransigentes, yo no sé. Ok, sí, pero puede ser, es como eso al es principio. Solamente, eso es guiando. Exacto. El carabinero es más que solamente poner eso, fíjense si es algo extraño culturalmente como latinos, que a mí me chocó muchísimo. Pero perdóname, hay otro aspecto también que es cultural, mientras tú hablabas de la crianza, y es el machismo. Los padres latinos a veces no se involucran en la crianza de los hijos, porque eso es la cosa de las esposas, esa es la responsabilidad de las esposas, eso es cosa de mujeres. Y un padre típico latino, dominicano, culturalmente hablando, su responsabilidad es proveer. O sea, si él provee y da el dinero, es como que, wow, mira, es un papá responsable. Pero déjame aclarar algo, necesitan involucrarse. Déjame aclarar algo con respecto al machismo, como tú mencionas. La idea del machismo es la idea cultural del machismo es el hombre que se impone sobre la mujer. Y que es como mejor, es como el más importante. Y que aquí se hace lo que yo diga, y sobre todo antes se veía el machismo en el sentido de la relación con la esposa. Pero en la manera en que tú lo enfocas, lo está enfocando con respecto a la crianza. A la crianza. Ahora él lo que está diciendo es, tú encárgate de eso, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, esa es otra faceta del machismo que muchas veces gente no puede entender. Porque cuando tú lo unes las dos, el machismo de una manera injusta con la mujer y el machismo dejándole a los hijos a la mujer, eso es lo que se está hablando mucho hoy en día de la crisis de masculinidad que hay hoy en día. Muy grande. Que no hay una figura en la vida de los hijos establecida por Dios, como es el hombre, que esté sentándose, en primer lugar, a decir, vengan acá, vamos a tener nuestro tiempo devocional, que es lo primero. Número 2, enfrentando sus problemas de conductas. 3, ayudando a sus hijos
en la transformación de su carácter, que tú te vas a dar cuenta cuáles son las cosas negativas ya por las que te han dado. 4, déjame ver cómo ustedes van en el colegio, revisando eso. 5, vamos a sentarnos a planificar recreación. O sea, el liderazgo, si tú quieres enseñar, criar a tus hijos en este siglo XXI, no es solamente mantener a tus hijos lejos de las cosas malas, de las que hemos hablado un poquito, sino mantener esa presencia en la vida de tus hijos, donde tú eres el que va a influir en ellos, donde tú eres el que le va a enseñar principios. Y como dice la Biblia, si tú instruyes al niño en su camino, él no se va a apartar. Hay principios. Y yo no quiero entrar en el terreno de que no, que este muchacho, sus padres, gente de la iglesia, líderes, y mira cómo se ha apartado. Marcos, yo no sé tú, no estoy cuestionando a nadie, pero a veces líderes de la iglesia no instruyen a sus hijos. No dedican tiempo para instruirlo. Lo llevan a la iglesia, es como esto es un hogar cristiano. Pero José, presuponen eso. Y hay que sentarse con los hijos, como dice Deuteronomio. Y como este mundo está tan difícil, hay que hacerlo como dice la Biblia. A levantarte, al acostarte, cuando vaya por el camino, por donde quiera. José, pero es que esos aspectos culturales no solamente nos influencian a nosotros como individuos y como padres, es que sin darnos cuenta, si no somos sensibles, nos afectan como iglesia. Claro. Es que las iglesias a veces compran sin darse cuenta aspectos culturales que son contrarios a las Escrituras. José, ¿cuántas iglesias uno conoce donde rara vez se ha predicado acerca de la crianza de los hijos? Yo creo que eso en los últimos años como que se ha ido expandiendo y se está hablando un poquito más. Y tú sabes todo lo que la Biblia enseña. Tú sabes todo lo que la Biblia enseña acerca de la crianza de los hijos. Una conferencia al año de viernes, sábado y domingo sobre eso. Y ya. O sea, eso es importante. Eso es vital. Ese mismo texto que tú citaste, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Siempre hemos dicho que no es una promesa, sino una declaración en el libro de Proverbios. Pero es una declaración sumamente real porque las estadísticas te dicen que de los cristianos actuales, un porcentaje muy alto lo es porque escuchó el evangelio desde temprano en casa de sus padres. Entonces, es lo que normalmente ocurre. Mis hermanos, pero la cultura nos hace pensar que nosotros tenemos y sabemos cómo criar, si nos convertimos y no nos convertimos de una vida desordenada, entonces, y venimos de un hogar estable, nosotros pensamos que la forma de criar es como a nosotros nos criaron. No necesariamente, no necesariamente. Puede ser que nos criaron y la gracia de Dios fue por encima de la crianza. Marcos, mira, tú sabes lo que pasa con los padres que fueron hijos en los años 80, 90, es que no había ese avasallamiento de la cultura. Uh-huh. Y entonces los padres podían tener a sus hijos, vamos a usar el término criar, pero tener a sus hijos con la ley del menor esfuerzo. ¿Sí me entiendes? O sea, tú no tenías que sentarte y explicarle cosas, tú no tenías que batallar tanto. La presión no era tan fuerte como ahora. Sí, Siempre ha habido presión, pero como ahora... Que yo pienso en el tiempo mío, como que los hijos se criaban solos. ¿Entiendes? Un buen contexto familiar, que fuera un contexto de papá y de mamá, que no hubieran hábitos tóxicos, ¿verdad? Porque eso, alcoholismo y borrachera distorsiona mucho, o infidelidades o cosas así, o divorcios. Pero los padres no tenían, y quizás pensando en cómo a mí me criaron, pudiera ser que haya muchos hoy en día que entiendan que a nosotros no había que hacer tanto esfuerzo para criarnos, para nuestros hijos, a los hijos de esta generación sí hay que hacer un mayor esfuerzo que lo que hicieron nuestros padres. Sí hay que enseñarle doblemente las escrituras. Sí hay que sentarse desde los 3 años a enseñarle sexualidad
de una manera correcta. Sí hay que enseñarles desde la temprana edad que una familia es papá y mamá, no mamá y mamá, ni papá y papá. Uh-huh. Ya tenemos, porque ya en países como Canadá, Estados Unidos, ya le están enseñando a los de kinder, que kinder allá es 5 años, para nosotros kinder es 4 años aquí, ya le están enseñando cómo se conforma una familia, porque ellos llegaron a la conclusión de que a nosotros no nos van a cambiar, que lo que hay que cambiar a los hijos, porque una generación es cerca de 40 años. Uh-huh. Y si cambian la generación de niños en esta época, dentro de 40 años, todo el mundo va a creer las mismas insensateces y distorsiones de del diseño de Dios, lo van a ver normal. Uh-huh. Uh-huh. Porque le están enseñando a niños, como en España, muy orgullosamente, en programas de televisión, como lo vi yo, las mamás ahí al lado diciéndole: tú puedes cambiar de sexo, tú puedes hacer ese tipo de cosas, y por qué te nació, y riéndose. El entrevistador nunca van a entrevistar a un grupo de madres y padres que se oponen a eso. Uh-huh. Porque hay una presión hoy en día. Uh-huh. Yo recuerdo de un presentador, de un chileno muy famoso, que tenía un programa muy influyente. Y él dijo en una ocasión que se había llegado a la conclusión que cualquier anuncio que estuviera publicitando cualquier artículo, si no tiene algo de sexo, no vende. Wow. Estamos hablando de hace 20 años atrás, que ese señor probablemente dijo eso. Uh-huh. Que si no tiene algo de sexo, no vende. Entonces, estamos hablando, y no nos queremos enfocar solamente en los aspectos sexuales, que son los más avasalladores y que son los más distorsionadores de lo que es el género masculino y el género femenino, que son los únicos dos que existen, pero también del matrimonio, de la familia. Yo tenía que enseñar en un retiro matrimonial los desafíos modernos del matrimonio. Y llamé a 2 pastores amigos. Tú andabas de viaje y digo, yo no lo voy a llamar a él porque anda muy ocupado. Yo sé cuando uno anda ocupado no puede pensar mucho en el sentido, ¿verdad?, de predicar aquí y allá. Pero llamé al pastor Miguel y al pastor Otto. Le dije, ilumíneme un poquito acerca de eso. Y una de las cosas que me sorprendió que el pastor Miguel Núñez dijo fue que los jóvenes no se quieren casar ahora. Con 30 años, los varones. Y un hermano de la iglesia, yo le pregunté sobre su hijo que se bautizó, pero se apartó. Los 2 hijos se apartaron. Ya un muchacho como de 30 años. Y le preguntó, ¿y fulano? ¿Tiene novia? Sí, tiene una novia, pero lo dejaron. ¿Y por qué se separaron? Porque no es un mal muchacho. Me dice porque tenían 5 años con la novia, conviviendo con la novia. Como pasa hoy en día, porque fornicación ya eso no se menciona. Relaciones prematrimoniales, esto hasta entre los cristianos está siendo común. Entre los cristianos de iglesia de buena doctrina. Él me dijo, la muchacha lo emplazó. O nos separamos o nos casamos. Y él le dijo, nos separamos. Wow. El tiempo se nos ha ido, pero yo espero que hayan entendido los enfoques que estábamos tratando de darles. La cultura en todas las épocas es contraria a los principios bíblicos, pero el siglo XXI tiene retos particulares culturalmente hablando. Nosotros como padres tenemos que estar enterados y tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para poder hacer lo que la palabra de Dios nos manda y criar a nuestros hijos yendo en contra y por encima de todos esos obstáculos. Y Marcos, quiero puntualizar algo antes que se termine, que yo pienso hacerlo en todos los programas que estuvimos hablando de eso. Mire, tenemos muchas damas que ven el programa y nos escuchan. Esos son los reportes que siempre recibimos. Y como hoy en día estamos tratando de convencer al hombre que se involucre, como manda la Biblia, en la crianza de los hijos, mis queridas hermanas, si usted está notando de que por más que se le predique a su marido, por más que usted le diga, él no tiene tiempo, según él, y no quiere invertir tiempo en criar, en ser parte de la crianza de los hijos, ruégale a Dios que como Eunice y Loida
Dios le conceda tener sus Timoteos. Se lo digo porque a veces, Marcos, nosotros los hombres nos sentimos, los pastores, impotentes, tratando de mover a los padres a que asumen su deber en la crianza de los hijos. Y siempre nos encontramos con las mismas excusas. Entonces decimos, bueno, ¿a quién tenemos ahí adentro? Tenemos hermanas dedicadas, fieles, consagradas. Pues mire, anime a su esposo, háblele con él, ore para que él se involucre, pero trate usted de decirle a Dios, ayúdame a ser una influencia de fe y de vida cristiana y de crianza, como lo fueron Loida y Eunice en la vida de Timoteo. Yo sé que Dios le va a ayudar. Es parte de nuestra impotencia, no es parte de lo que dice la Biblia. Pero a los hombres cristianos, a los hombres de verdad, si Dios le ha concedido tener hijos, es su responsabilidad formar a sus hijos bajo los principios de aquel que le permitió tener sus hijos. Y esos principios están muy claros en las Sagradas Escrituras. Amén. Gracias por estar con nosotros una vez más en su programa Hombres de Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.